Hola a todos, yo soy Blanca López y vamos a hablar del error misrepresentation, que en castellano viene a ser información engañosa y que dentro de Google Merchant nos puede llevar a la suspensión de la cuenta. Es uno de los errores más graves que nos podemos encontrar porque no tiene un impacto únicamente directo en la visibilidad de nuestros productos, en la aprobación de los mismos, etcétera, etcétera, sino que puede significar el baneo de la empresa dentro del entorno de Google Merchant, imposibilitándonos el crear otra cuenta nueva de Google Merchant. Y es que el tema de la representación del anunciante, de la representación del vendedor, tiene tres niveles a los que Google revisa. Por un lado, la información que aparece en la propia web, por otro lado, la información que subimos en el feed de datos y por otro lado, la información que hemos configurado directamente a la hora de configurar Google Merchant. Entonces, son estos tres niveles los que tienen que tener información veraz, suficiente y unificada, que sea lineal y que tenga una lógica, para que Google nos levante esta suspensión o que nunca la aplique, en el mejor de los casos. Entonces, ¿cuáles son los puntos que Google tiene en cuenta para valorar que estamos incurriendo en representation o en información engañosa con nuestro e-commerce y por ello nos suspende Google Merchant? El más habitual, el primero de todos, es la información de contacto. Vale, la premisa es bastante simple. Tenemos que tener información de contacto suficiente para el usuario final, para que nos pueda contactar al menos a través de dos vías. Entonces, lo ideal es que en nuestro e-commerce aparezcan dos formas de contacto, un teléfono y un email, por ejemplo, un formulario y un email, cualquier combinación. Pero no solamente eso, sino que la recomendación de Google es que la opción de contactar por parte del cliente esté disponible a través de todas las páginas del sitio web. Y como va a salir más adelante a lo largo del vídeo, cuando hablamos de que un contenido tiene que estar en todas las páginas de un sitio web, a lo que nos referimos idealmente es que ese contenido debería encontrarse directamente enlazado en el footer. El hecho de enlazar cualquier contenido en el footer lo que nos permite es que todo ese contenido esté disponible a solamente un clic de distancia. Es decir, que independientemente de que el usuario esté en la home, en una página de categoría, página de producto, listing, lo que sea, con hacer scroll, llegar al footer y buscar el método de contacto, el usuario pueda contactar con nosotros. El hecho de tener esto antes de crear la cuenta de Merchant va a hacer que cuando Google revise nuestro e-commerce haga este check y no tengamos problema o no vayamos a incurrir en misrepresentation. Punto número 2, envío y devoluciones. Los envíos y devoluciones tienen que estar siempre comunicados al usuario, pero ya no solamente eso, sino que aquí sí que salimos un poquito más de la web y es que aparte de estar dentro de la web comunicados al usuario, tiene que haber relación, correlación, tiene que ser lo mismo lo que el usuario encuentra en el sitio web que lo que el usuario encuentra dentro de Merchant, ¿vale? Que lo que hemos configurado en la parte de envío y devoluciones de Google Merchant. Los envíos y devoluciones ya no son solamente te cuesta el envío 5 euros, o envío gratis con pedidos de más de 70 euros, sino que tenemos que hablar del tiempo que tarda en procesarse el pedido, del tiempo de tránsito, del tiempo que tiene el usuario para hacer una devolución, de las modalidades de reembolso que se puede encontrar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la recomendación una vez más de Google para cumplir con sus políticas es que la política de envío y devoluciones esté separada en una pestaña separada de los términos generales de compra del e-commerce. Y de nuevo que esté enlazada en el footer, es decir, que esté accesible desde todas las páginas del sitio web. El tema de los envíos, política de envíos, costes de envío y devoluciones debe ser lineal en toda la información que demos en el sitio web, ¿vale? No podemos tener en la política de envíos que los envíos son gratuitos a partir de 70 euros y luego que realmente cuando el usuario llega al checkout y va a comprar un producto o un ticket, un carrito de 120, no se le apliquen gastos gratuitos. ¿Vale? Tiene que ser lineal y Google va a revisar esto manualmente y va a hacer checkouts de prueba para comprobar que realmente la información que estamos poniendo en Merchant y que aparece en la página de política de envío y devoluciones concuerda con las políticas que posteriormente se aplican a la hora de hacer un checkout. Punto número 3, también vinculado con lo que hablábamos de la política de envío y devoluciones, tenemos los precios y cargos adicionales. Los precios deben ser transparentes, siempre comunicados con todos los impuestos aplicables. Y deben ser lineales. Tienen que ser por una única unidad y no debemos comunicar un precio que sea solamente para X usuarios. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues uno de los motivos más habituales por los que un usuario abandona un proceso de compra suele ser que se encuentra con un cargo oculto, que se llama.
¿Qué es esto? Pues oye, que para comprar este producto también tienes que comprar este otro, que hay un cargo extra por personalización, por manipulación, por envío refrigerado, por lo que sea. Vale, esto hay que comunicarlo desde el primer punto. Los precios no pueden variar dependiendo del punto de acceso del usuario, dispositivo, ubicación geográfica, etcétera, etcétera. Tienen que ser siempre estáticos y deben ser siempre claros para el usuario, que sepa cuál va a ser el precio real que va a tener que pagar al final, que no tenga sorpresas a la hora de llegar al checkout. Que esto, como decimos, no es solamente una mala práctica y algo que nos penaliza a nivel de usabilidad y de tasa de conversión, UX y CRO, sino que es algo que Google automáticamente penaliza haciéndonos incurrir en misrepresentation o información engañosa. 4. Métodos de pago. Tenemos que comunicarle al usuario cuáles son los métodos de pago que aceptamos. Esto, de nuevo, tiene que estar visible en todas las páginas del sitio web, ya no accesible, sino visible. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si os fijáis, la mayoría de e-commerce lo que hacen es poner los iconos de los diferentes métodos de pago que aceptan en el footer. Los diferentes tipos de tarjetas, si aceptan PayPal, si tienen posibilidades de aplazar pagos con Secura o con Klarna o con cualquier otra herramienta. ¿Vale? El hecho de que el usuario sea consciente y tenga visibilidad sobre cuáles son los métodos de pago aceptados, de nuevo, es una buena práctica a nivel de usabilidad, es una práctica que denota bastante transparencia por parte del negocio y es algo que en las políticas de Google es mandatorio, es necesario de cara a que Google nos apruebe la cuenta de Google Merchant. Entonces, veis que nos estamos llenando el footer de cosas: información de contacto, política de envíos y devoluciones accesible, métodos de pago también visibles, normalmente se suelen poner en el footer. Punto número 5. Información que damos a nivel promocional o de promesas. Los sellos de garantía, el aprobado por la Unión Europea, 95% de clientes satisfechos, etcétera, etcétera, son textos que normalmente nos pueden ayudar a mejorar la tasa de conversión, porque son textos que para el usuario pueden ser sellos de garantía, de confianza, etcétera, etcétera, pero hay que tener cuidado con ellos, porque muchas veces el hecho de usar sellos o insignias, logos de otras autoridades, de terceros, puede hacer que Google entienda que es un fraude. Si no lo tenemos bien acreditado en las políticas del sitio web y en la información que el usuario puede leer o a la que puede acceder desde el sitio web, esto nos puede llevar a error y puede llevarnos a que Google entienda que estamos incurriendo en misrepresentation. Lo mismo pasa con las promociones, también en este punto. Si todos nuestros productos tienen un 90% de descuento durante todo el año, lo cierto es que no estamos haciendo un descuento, sino que estamos manipulando al usuario. Aquí hemos visto casos de avisos por misrepresentation o información engañosa cuando, por ejemplo, se resetea una promoción cada semana. ¿Vale? Te quedan 5 días y 4 horas para finalizar tu compra con promoción y cuando llegamos al domingo a las 12 de la noche se vuelve a resetear el tiempo que queda para que finalice la promoción y cada semana la promoción va siendo la misma, solo acaba cambiando el deadline. Si Google se da cuenta de estas prácticas, es posible que nos banee la cuenta, que tengamos un rechazo de Google Merchant por misrepresentation. Entonces, mucho ojo con esto, con calendario promocional, darle visibilidad siempre, pero sed también transparentes de cara al usuario cuando realmente tengáis una promoción y cuando no la tengáis. Disponibilidad y tiempos de envío. ¿Cuál es una práctica habitual pero poco recomendada y que incumple con las normativas y las políticas de Google? Bueno, pues poner que tenemos disponible un producto que luego el usuario no puede comprar y le hagamos redirigiendo a la compra de otro producto sustitutivo. Esto es habitual, pero si Google se entera de alguna manera en cualquier tipo de revisión manual de que estamos haciendo este tipo de prácticas, es probable que nos rechace la cuenta por misrepresentation o información engañosa. Tenemos que ser transparentes con respecto a la disponibilidad y los tiempos de envío de nuestros productos. Productos que tenemos en stock, que no, que hay que mandar a fabricación, que están en pre-order. Todo esto hay que comunicarlo en la web y también en el feed de datos. ¿Vale? Si hay discrepancias entre disponibilidades o tiempos de envío, tiempos de fabricación, pre-order, etcétera, etcétera, entre lo que aparece en la web y lo que aparece en el feed de datos, es fácil que Google ya no solamente nos rechace el producto que esté involucrado, sino que nos levante un warning por misrepresentation o incluso tengamos una suspensión de la cuenta de Google Merchant. Que esto, repito, es bastante doloroso porque una cuenta de Google Merchant rechazada o suspendida hace que ninguno de los productos en ninguno de los canales pueda tener visibilidad. Archivos e imágenes.
Ojo con los nombres y con los atributos alt, títulos, descripciones, etcétera, etcétera. Tened en cuenta que además de las revisiones manuales que Google puede hacer de nuestro sitio web, también hace una lectura obviamente automática. Y para hacerlo lo que hace es leer el código de nuestro sitio web. Lee todos los atributos y todos los componentes que influyen en ese código. Entonces, si a las imágenes les estamos poniendo nombres que no son representativos o estamos poniendo nombres fraudulentos, nombres de la competencia, etcétera, etcétera, igual que en los atributos alt, Google puede rechazarnos o puede elevar un warning for misrepresentation por entender que no hay correlación entre el producto que vendemos y las imágenes que estamos mostrando en el sitio web. Lo mismo si las imágenes tienen contenido engañoso, que el usuario no sabe qué va a recibir, cuál es la proporción del producto, etcétera, etcétera. Esto todos habréis visto que los ejemplos más flagrantes y más habituales que nos podemos encontrar pues son Temu, AliExpress, Shein, donde muestran productos que muchas veces no sabes cuál es el tamaño real que tienen, ¿no? Si son réplicas, si son productos a tamaño real, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con esto, intentad ser lo más transparentes posibles y describid el producto y hacerlo visualmente acorde con el producto real que vayáis a vender. Seguimiento del pedido y área personal. Estas son páginas que muchas veces caen un poco en el olvido, pero también son páginas que Google va a rastrear y va a tener en cuenta de cara a evaluar si la información de nuestro sitio web es fidedigna o no lo es, ¿vale? Cumple con sus políticas o no lo hace. Entonces, ¿qué es lo que tiene en cuenta? Bueno, pues que sea accesible, que exista y que siga manteniéndose toda la información que ya hemos comentado, puntos de contacto, elevación de tickets, información sobre el estatus del envío, posibilidad de reembolso, de petición de reembolso, etcétera, etcétera. Y por último, que lo hemos pasado un poco por encima, punto número 9, las asociaciones falsas. ¿Qué es esto? Pues que podamos de alguna manera dar a entender que nuestro producto o el servicio que estamos anunciando está avalado o está respaldado por una entidad o por una celebrity. Por ejemplo, si yo pongo en mi sitio web que estas zapatillas son las favoritas de Messi, o pongo un sello de Messi Approved, o cualquier cosa, al final lo que estoy dando a entender es que esta celebrity está detrás de mi producto. Si no tengo manera de certificar esto, de avalar esto, Google puede entender que estamos incurriendo en el misrepresentation y puede que nos banee toda la cuenta de Google Merchant, todos los productos. Entonces, mucho ojo con esto, porque es algo que nosotros sí hemos visto con clientes, el poner los zapatos favoritos de Balongoria, la moda que compra no sé quién, etcétera, etcétera. Si realmente no tenemos ninguna vinculación con esa personalidad, esa institución o esa corporación, vamos a intentar no ponerlo en el sitio web en la medida de lo posible. Entonces, recapitulando, son 9 checks que deberíamos hacer en nuestro sitio web, en nuestro feed de datos y en la configuración que hemos hecho en Google Merchant para asegurarnos de que la información es veraz, la información es certera y la información es lineal entre los 3 puntos que hemos comentado, ¿vale? Que no estamos comunicando al usuario cosas diferentes en Merchant que en el sitio web. Contacto, envío de evoluciones, precios, métodos de pago, promociones, disponibilidad, imágenes de archivos, seguimiento y área personal y asociaciones falsas. Son estos 9 puntos los que tenemos que checar manualmente porque Google así lo hará. Pero es que si no lo hacemos, si Google Ads nos bloquea la cuenta por misrepresentation o por información engañosa, también lo puede hacer a 3 niveles. Puede simplemente rechazar productos, puede limitarnos la visibilidad o puede directamente rechazarnos la cuenta de Google Merchant. Un rechazo de Google Merchant normalmente es difícil de solucionar y más en este punto donde muchas veces no sabemos cuál es la política exacta que estamos vulnerando. Aunque tomemos todas las precauciones y todas las medidas posibles, hay veces que incurrimos en errores o hay veces que Google así lo entiende. Recordad que siempre que esto os pase, dentro de vuestra cuenta de Google Merchant vais a poder pedir una revisión de cortesía. Nuestra recomendación, aunque es muy tentativo, dar directamente al botón cuando vemos que tenemos un rechazo de cuenta y pedir una nueva revisión, pensad que en la mayoría de casos solamente tenemos una opción, una revisión de cortesía. Antes de pedirla, revisad los diferentes puntos. Revisad si tenéis bien la configuración de envío y devoluciones dentro de Merchant, si no habéis cambiado nada en la misma política de envío y devoluciones en el sitio web, si hay costes ocultos o que al usuario le puedan parecer ocultos, replicad un proceso de compra.
Revisad descripciones, archivos, imágenes, etcétera, etcétera, para cercioraros de que no hay asociaciones falsas, de que el producto, cuando lo va a recibir el usuario, el precio del mismo, todo está suficientemente claro, y entonces sí podréis pedir una revisión de cortesía. En la descripción os dejo la URL a un listing de todos los formularios y puntos de contacto que podemos tener con CSS de Google Merchant, que son útiles para la gente de la Unión Europea y la mayoría de ellos también para el resto del mundo. Pensad que en la Unión Europea el equipo de soporte de Google y el de Google Shopping están separados por políticas de CSS, entonces muchas veces vuestros puntos de contacto habituales de Google no os van a poder ayudar con este tipo de vulneraciones. Así que sed cuidadosos, seguid los puntos de contacto oficiales de Google Merchant, solo pedid la revisión de cortesía cuando hayáis hecho una revisión por vuestro lado. Y si tenéis algún problema, siempre estamos aquí para poder echaros una mano. Bueno, ha sido un montón de información, ¿no? No tengáis miedo, seguid probando con Merchant, no tengáis miedo a misrepresentation, pero quedaros un poco con el mensaje de que la solución normalmente no es crear una cuenta nueva de Merchant o una cuenta nueva de Google Ads, sino que esto puede hacer incluso lo contrario, el efecto contrario al que buscamos, que es tener un rechazo permanente. Antes, checad estos puntos. Aunque puedan parecer engorrosos, realmente no solamente son válidos o no solamente os van a ayudar de cara a Google Ads, sino que de cara a vuestro usuario también os van a dar una mejor imagen y probablemente os ayuden a mejorar la tasa de conversión. Generaremos más vídeos con este tipo de contenido, pero como siempre os dejamos la pelota en el tejado, dejadnos en comentarios si queréis que hablemos de algún punto concreto adicional y nos vemos en próximos vídeos dentro del canal de Crack PPC. Chao, chao.